Buenos días, señores participantes. El día de hoy, sábado 28 de octubre de 2023, estamos en la 11ª clase sindical de la escuela que organiza el Sindicato Unitario de Trabajadores Telefónica del Perú. El día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Manuel Machaguay Romero. Él es consultor en desarrollo organizativo y económico. Asimismo, también es asesor de organizaciones sindicales de Latinoamérica y también responsable en Perú del programa de cooperación sindical mundial. El señor ingeniero Samuel Machaguay Romero va a exponer el guión sobre el tema poder sindical. Con ustedes dejaremos en uso la palabra al ingeniero Samuel Machaguay Romero. Muchas gracias. Buenos días con todos, con todas. Me pidieron que hoy día hable con ustedes sobre el tema del poder sindical. Y de eso vamos a hablar. Y voy a tratar de referirme al tema no tanto del punto de vista de los retos en general, sino de los retos de ejercer ese poder sindical dentro del sector al cual ustedes pertenecen. Que ese es un tema que inclusive tendríamos que discutir, porque ustedes son el sindicato unitario telefónico, pero a esta hora la telefonía es casi parte del pasado. Y el núcleo del negocio, de la empresa en la cual ustedes participen, va más dirigido hacia el tema de gestión de base de datos y la comercialización de esa base de datos para servicios. Y eso ya nos da que pensar. Entonces vamos a hablar del tema del poder sindical y es importante ubicarnos que este poder es parte o se debe ejercer dentro de un contexto. Entonces esperemos un momentito que pongan el PowerPoint y entonces ahí estamos, listo. Por favor, la siguiente. Listo. El poder sindical tiene que ver con transformar la realidad, eso es. Si un sindicato no transforma la realidad, no es un sindicato. Es una organización seguramente registrada o no, formada por trabajadores, pero no cambia la realidad. Y cambiar la realidad tiene que ver con cosas pequeñas, como hacer respetar el horario de trabajo, o hacer que las horas extras sean voluntarias, o el tema de mejorar las condiciones laborales, por el tema de la negociación colectiva, pero también ejercer capacidad de incidencia para cambiar políticas sectoriales o legislación nacional, por ejemplo, o proponer también medidas para el desarrollo del país en general. Entonces, un sindicato que no ejerce este poder y que a lo largo de su historia o en el día a día, porque de eso se trata, no logra mejorar las condiciones laborales, no logra mejorar las condiciones económicas sectoriales para que haya más empleo, entonces, en realidad, es un sindicato solo de nombre. Y esa es la idea central que ahora vamos a conversar a lo largo de este tiempo corto. Esta transformación de la realidad tiene que ver con un gran paso primero, que es comprender la realidad. La lectura de la realidad es el primer paso que hay que dar para lograr transformarla. Porque si yo no entiendo bien la realidad y no la comprendo, lo que va a pasar es que voy a estar tratando a veces de trabajar y de cambiar un espejismo. Algo que veo, pero que ya no existe. Y eso nos va a conducir siempre al desgaste de recursos y finalmente no va a lograr cambiar nada. Vamos a estar trabajando de manera equivocada, ¿no? Y esto que parece tan simple, tan primario, esta idea tan básica, sin embargo, en lo cotidiano, hace que, al no prestarle la debida atención, nos sigamos comportando de una manera tal para ejercer ese poder sindical que no corresponde ya con el momento. Y esto tiene que ver con lo primero que estaba yo diciéndoles a ustedes, porque ustedes se llaman el sindicato telefónico. Yo sé que esa es la historia, sé que de ahí hemos venido, pero nuestras propuestas de cambiar la realidad tienen que ver con un ambiente laboral referido al sector de la telefonía, porque eso me va a llevar a buscar mejores condiciones laborales, mejor capacitación técnica referida a eso, y esa no es la idea. La telefónica, y en general vamos a ver dentro de un momento,
con el tema de la tecnología, y etcétera, es una empresa que en realidad lo que gestiona es una base de datos. Base de datos que se gestiona a través de la información que todos nosotros entregamos de manera voluntaria a través de las redes, a través del uso de Internet. Y esa base de datos que puede decirnos qué tipo de película nos gustan, o puede decirnos qué tipo de arroz consumimos en el hogar, que puede decirme cuál es mi idea política, que puede decir cuál es mi ideología, que tiene que ver con los amigos que tengo en Facebook o en otro tipo de redes, ¿no es cierto? Entonces todo eso se convierte en una mercancía. Y esa mercancía, esa información es vendida para que las empresas direccionen sus productos, para que los partidos políticos direccionen su propaganda, para que las clínicas me ofrezcan servicios de cierto tipo, en general servicios que provienen de muchos sectores. Y la información, entre comillas, personal, a esta altura es una mercancía. Dicho esto, de ahí se desprende que cambiar la realidad para un sindicato como el nuestro tiene que pasar por entender eso. Tratando ahora de entrar a un tema más amplio para volver a enfocarnos nuevamente en lo siguiente, veamos la siguiente, por favor. La transformación de la realidad, el ejercicio del poder sindical, tiene que ver con por lo menos los 5 elementos que están ustedes viendo ahí, las 5 dimensiones. Una dimensión de índole económica. Cuando queremos cambiar la realidad, vamos a encontrar que hay otros actores en la economía que con su propia visión de esa realidad pueden apoyarnos o pueden ir en contra de ese deseo de transformación. Vemos también que tiene que ver con la tecnología, y de eso ya hablamos un ratito y vamos a volver a hablar luego. Los cambios tecnológicos van a cambiar las condiciones laborales, van a cambiar el mundo de trabajo, ¿no? Solemos hablar de la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, la cuarta. Ahora estamos entrando ya en los primeros pasos de lo que sería la quinta, que se refiere al tema de la inteligencia artificial, donde todavía estamos empezando sobre la base de algoritmos, ¿no? Pero eso está ahí, hay un cambio profundo. Tenemos el tema del rol del Estado. El Estado, como lo conocemos, el Estado moderno, digamos, nace a partir de la caída de la monarquía. Entonces tenemos el Estado democrático. Este Estado se está volviendo cada vez más débil. Va cambiando su rol, va cambiando el sentido de su existencia. Y por lo tanto, muchas veces yo escucho en los foros sindicales a mis compañeros sindicalistas que reiteradamente están proponiendo que el Estado defienda los derechos laborales, y vemos que no es así. Pero eso no es una condición del Perú solamente. En general, tenemos que reconocer que hay una situación en la cual el Estado, los Estados, vienen retrocediendo cada vez más en lo que se llama su rol intuitivo, el rol de protección. Y esto tiene que ver con los cambios que estamos viendo, y esto va a afectar el ejercicio, en nuestro caso, de los derechos laborales, por ejemplo. Pero tenemos también el cambio en la sociedad. La sociedad ahora, la sociedad peruana no es la sociedad de hace 20 o 50 años. Ha sufrido cambios de orden cultural, educativo, del tipo de edades, etc. Todo esto también va a implicar barreras o puntos de apoyo para el ejercicio del poder sindical. Y finalmente, el tema del elemento político, el tema ideológico. Las lecturas sobre la posición de los actores en el ejercicio del poder, eso también va a afectar. Cuando estos 5 factores cambian, y van cambiando constantemente a lo largo de la humanidad, esto es natural. Pero cuando estos 5 factores cambian fuertemente a la vez, porque cada uno de ellos comienza a cambiar aceleradamente, influyendo a la demás, son factores o dimensiones que están entrelazados. Entonces lo que va a pasar, lo que va a suceder es que hablamos de una revolución. Cuando todos estos factores tienen profundos cambios, entonces ya no hablamos solo de un cambio tecnológico, ya no hablamos solo de un cambio societal, no estamos hablando solo de un cambio político, de un cambio económico. Mirados en conjunto,
Cuando estos factores cambian profundamente cada uno de ellos y se afectan en una sinergia que acelera el cambio, hablamos de una revolución. Y por eso hablamos de la primera revolución industrial, porque estamos haciendo referencia a que en ese momento cambiaron los contenidos de estos factores. La siguiente, por favor. La primera revolución industrial, en el plano económico, por ejemplo, como pueden ustedes ver en la presentación, implica que en un inicio había una situación en la cual parte donde habían importantes, a nivel económico, lo que habían eran gremios de artesanos, o sea, los gremios artesanales que van a estar en lucha luego con la monarquía, van a generar ahí una situación particular en el mundo del trabajo. Aparece la primera revolución industrial desde el punto de vista tecnológico, ¿no? En el 1700 más o menos, y luego tenemos el fin el inicio del fin del Estado monárquico. En el 1700 comienza el fin del Estado monárquico, un Estado que tenía que ver con el poder absoluto de algunas personas, la nobleza, ¿no?, encabezado por el rey, pero este Estado monárquico todavía va a demorar en desaparecer. Uno puede decir que la monarquía como poder real dentro del Estado va finalmente a acabar a los albores de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Y luego tenemos la aparición de una clase, la clase burguesa. Burgos quiere decir ciudad. La clase burguesa es aquellos que trabajaban en la ciudad y que estaban por fuera o estaban con menos presión de los campesinos, que eran más bien trabajadores, ¿no es cierto?, esclavos de los señores feudales. Y apareció el liberalismo, la Ilustración, como una referencia política frente al Estado monárquico. La siguiente, por favor. Luego va a aparecer el capitalismo, va a aparecer en el nivel político el marxismo como una propuesta que tiene que ver con los trabajadores como dueños de su propio destino. Va a aparecer la clase obrera en el mundo social, ¿no?, como una clase con cierta identidad, cultura, y el Estado moderno comienza a aparecer. Miren que aquí ya hay un cambio sustantivo de las relaciones no solo laborales, sino humanas. Y dentro de esos cambios, el sindicalismo podría ser motivo de otra exposición. Va a ir también proponiendo cosas que van a afectar también este conjunto. La siguiente, por favor. Finalmente llegamos a la cuarta revolución industrial, ¿no? Y ahí, como podemos ver, en el plano económico, hay un tema que es la globalización. Miren, cuando estos cambios son tan fuertes, suele suceder que de una primera manera nos oponemos a estos cambios, porque claro, el ser humano tiende a ser conservador normalmente. Yo recuerdo cuando en el país se iba a firmar el primer tratado con Estados Unidos, estaba negociando, los trabajadores y sus organizaciones, nuestras organizaciones, nos opusimos a la globalización y nos opusimos al Tratado de Libre Comercio. Finalmente no pudimos pararlo, en ninguna parte del mundo se pudo parar, y cuando vino ya el segundo Tratado de Libre Comercio, el tercero, el cuarto, de nosotros no dijimos nada. Pero tampoco dijimos qué significaba eso. O sea, nos opusimos, pero no comprendimos la naturaleza del fenómeno. Apertura comercial, globalización y el crecimiento del poder de las empresas transnacionales. Son cosas frente a las cuales nos ha faltado un ejercicio de lectura crítica de esos cambios para intentar entender a qué nos íbamos a enfrentar. La Telefónica es una transnacional y eso no lo percibimos con suficiente anterioridad para comprender los cambios que íbamos a enfrentar, el contexto que íbamos a enfrentar para ejercer el poder sindical. Miren, una transnacional en el sector de la construcción, ¿no es cierto?, Odebrecht. Y Odebrecht, miren todo el daño que le ha hecho al país. O sea, nos ha hecho tanto daño como una guerra con otro Estado, con la corrupción que dejó, que ejerció y que ha dejado escuelas de corrupción hasta ahora.
con la paralización de las obras, qué sé yo, todo eso nos ha atrasado. La propia empresa telefónica que compró a partir de la privatización, ¿no es cierto?, el servicio de telefonía de aquel entonces, tampoco es una empresa que nos ha facilitado el desarrollo del país. La cantidad de regiones, se vio durante la pandemia, los niños que tenían que ir hacia los cerros buscando la señal para tener clases, nos dice que finalmente la empresa no tiene la prioridad de la preocupación por la profundización y la extensión, porque entendemos no es parte del negocio. En general, está el tema de la cuarta revolución industrial, que eso a usted los toca profundamente, ¿cierto? Y de eso hemos hablado en otras oportunidades. Y eso también está cambiando el sentido del propio negocio de la Telefónica. La Telefónica se sigue llamando Telefónica, pero la Telefónica no está poco de las más grandes empresas en sector de comunicaciones, si le queremos llamar así, en el mundo. No es una empresa tan grande tampoco. Tenemos ya en ese escenario también la disminución del poder, ¿cierto?, del Estado. El Estado finalmente va abandonando su rol intuitivo y el Estado, por ejemplo, no tiene ningún tipo de injerencia, o los Estados no tienen ningún tipo de injerencia sobre el comportamiento de las empresas transnacionales, ¿cierto?, porque no hay legislación al referido. Hay la Declaración de los Principios de los Derechos Humanos, hay el tema de la responsabilidad social empresarial, hay el tema ahora de derechos humanos y empresa, pero recién comienza el proceso en Europa, por ejemplo, de lo que se conoce como la debida diligencia, que es el esfuerzo por establecer dentro de las leyes de los Estados europeos que el tema de la responsabilidad sobre los derechos humanos, sobre los derechos sociales, sobre el medio ambiente, no son un tema voluntario. Van a tener un control desde los Estados europeos. Mientras que aquí nosotros, el Estado peruano no tiene ningún tipo de control todavía, a pesar de que existe un plan sobre derechos humanos y empresas, todavía no tenemos los mecanismos suficientes para poder actuar sobre esto. El trabajador, fundamentalmente, es un trabajador del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Aquellos trabajadores que no tengan una especialización y una tecnificación continua, donde el centro es su capacidad intelectual, su capacidad de comprender los procesos, de proponer salidas, es un trabajador que va a estar marginado, es un trabajador que va a tener que ir a aumentar el rubro de los trabajadores informales. ¿Por qué? Porque finalmente en todas las actividades laborales, la tecnología, esta disminución de la capacidad de protección del Estado, esta agresividad muchas veces de las empresas, va generando un ambiente en el cual va decayendo todo. Y en el tema político prima ahora el neoliberalismo. O sea, no es el liberalismo de los albores del capitalismo, es el liberalismo que pone por delante solamente el mercado y piensa que el mercado va a resolver todo. Y eso tampoco es así desde la experiencia que nosotros tenemos. Entonces, termino diciendo esta parte, la siguiente, por favor, que cambiar el contexto supone entender el contexto. Hay aquí un conjunto de puntos que no vamos a tocar porque quiero entrar más bien en una parte reflexiva. Ven que en la economía hay características de las cuales ya hablé. La siguiente, por favor. Me detengo un poquito aquí en la parte tecnológica porque eso es lo que toca a ustedes fundamentalmente. ¿Qué está pasando? Aquí habla de la industria 4.0, como se conoce. Pero repito, ya estamos entrando a la quinta, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Donde ya las máquinas aprenden por sí solas, a partir de algoritmos, ¿no? Esto está ya bastante desarrollado en para muchos sectores. El sector de comunicaciones es uno, el sector financiero, ¿no?, el sector de salud también, ¿no? En general está avanzando. Sepan ustedes que los principales avances siempre tecnológicos se van a dar en el mundo de las finanzas y en el mundo de los seguros, porque son ellos los que finalmente empezaron desde muchos años antes a implementar, por ejemplo, lo que se conoce como
el concepto de innovación social. ¿Qué es la innovación social? Suena bonito. La innovación social es que una persona haga algo de manera voluntaria y que ese algo que hace de manera voluntaria y muchas veces hasta comprometida, no solo voluntaria, está comprometido, está preocupada, eso me beneficia, o sea, se alinee con mis intereses. Entonces, innovación social es que una persona haga algo que a mí me interesa que haga, porque a mí me beneficia. Y eso en el campo de las finanzas, por ejemplo, es el cajero automático al inicio, ¿no? Cuando usted va al cajero automático, usted hace todas las cosas que antes hacía el cajero en la ventanilla, ¿no? Usted inicia la operación, registra la operación, emite el voucher, cuenta el dinero, culmina la operación, alimenta la base de datos y se va con su plata. Pero aquí lo que usted está haciendo es trabajar gratis para la empresa, porque está cubriendo lo que en el manual de funciones de la empresa es la actividad del cajero. Usted ha asumido durante esos minutos frente al cajero automático, usted es un empleado de la empresa. Pero la empresa no le paga. La empresa no le da beneficios sociales. Es más, hasta le va a cobrar a veces. Y entonces usted se convirtió en una persona que hace algo que beneficia a la empresa. La cantidad de puestos de trabajo, de compañeros, trabajadores, de cajeros, ha disminuido enormemente. Pero no solo eso, cuando ahora viene la tecnología y el cajero automático es casi ya parte del pasado también, porque ahora las transacciones las hacemos vía celular, vía la internet, ya ni tenemos que ir al cajero, porque ahora pueden transferirme el dinero al monedero virtual, qué sé yo, o pagar directamente a otro. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Una cosa todavía más fuerte de innovación social. Significa que usted está poniendo sus recursos personales, ya no solo el tiempo de trabajo, que lo sigue haciendo, sino además que usted paga la luz, compra la computadora, paga el internet, o sea, usted está colocando su capital material a beneficio del banco, porque el banco ahora tiene que comprar menos computadoras, tiene que pagar menos electricidad, y está llegando a los niveles, y ustedes son testigos de eso, cada vez más están desapareciendo las agencias. Vamos camino hacia donde posiblemente en Lima, en un futuro, un banco que está muy adelantado, que es el BCP, posiblemente no tenga más de 10 oficinas en todo Lima. Y le va a cobrar además cuando usted va a la oficina, porque la transacción en la oficina se le va a costar más que ir al cajero o le va a costar más que hacerlo de su casa. Esa tendencia fuerte se llama innovación social. Y eso se ha trasladado a todos los servicios que conocemos. Casi todo usted lo puede comprar ahora por línea, ya no tiene que ir a una tienda, ya no tiene que ir al restaurante, pide su comida a la casa, el supermercado le lleva las cosas hasta su casa. Entonces, lo virtual es muy importante, porque lo virtual afecta los derechos de los trabajadores, desaparece puestos o hace que la flexibilidad de la rotación sea muy alta, porque no necesita trabajadores especializados. Y hay aquí un tema, primer tema, que creo que tenemos que conversar. No lo vamos a poder hacer ahora porque esto ameritaría mucha interacción. Es una contradicción realmente existente el poner contrapuesto una alta flexibilidad o un empleo permanente. ¿Podemos todavía exigir una estabilidad laboral para el largo plazo? Es una pregunta que tenemos que hacer con todos estos cambios tecnológicos. La pregunta es, ¿vamos a poder mantener un empleo estable, para llamarle así? ¿O lo que tenemos que preocuparnos es por un ingreso estable, que es otro tema, y protección social estable? Este es un tema que ya viene discutiendo en el mundo. O sea, ¿qué me interesa a mí? Conservar el mismo puesto de trabajo y progresar a lo largo de los años, obviamente, ¿no? ¿O me interesa tener empleo siempre? Y protección social. La posibilidad de tener una vejez con pensión, la posibilidad de tener sistema de salud que a uno lo atienda, la posibilidad de capacitarse.
Es un tema que tenemos que discutir. Posiblemente en algunos sectores no, haya que seguir luchando por el empleo permanente, porque lo amerita la naturaleza del sector, la naturaleza de las tareas. Pero posiblemente, como viene ocurriendo en muchos lugares del mundo, la flexibilidad va a incrementarse mucho más todavía. Y la pregunta es ahí, ¿cómo hacemos para proteger el derecho al trabajo? Ese es un tema que tenemos que revisarlo con mucha atención. Cada vez que por motivo de trabajo tengo que viajar fuera del país hacia los estados del norte, me voy sorprendiendo cada vez más de que en muchos servicios han desaparecido los trabajadores. Entro a un supermercado y ya no hay trabajadores, no hay cajeros, no hay gente que esté reponiendo los anaqueles constantemente, porque eso se cuida, ya tienen toda la información de tienen toda la información estadística, producto justo de la cuarta revolución de la computación en la nube, del tiempo de las máquinas hablando entre sí, comunicándose entre sí. Entonces ellos saben exactamente cuántos productos tienen que cargar en la noche, para evitar en el día estar reponiendo porque faltó. Ya saben exactamente cuántos hamburguesas o cuántos kilos de queso se venden al día siguiente porque es miércoles. Todo eso ya no necesita, como tenemos nosotros, gente reponiendo en el día o en la noche solamente, ¿cierto? Entonces en el día uno va, ya no hay cajero porque uno agarra, saca su tarjeta, paga o el celular sirve. Llega uno a un hotel y tampoco hay conserje, no está la máquina, está el código QR, uno presenta su reservación, en la pantalla la máquina te dice que hagas tal operación, el teclado que está ahí, te emite tu llave electrónica, ¿no es cierto? Y te avisa que en caso la pierdas, te orienta. Y entras a la habitación, intentas prender la luz, no hay ya botones en la pared, dice, vaya a la tablet, como eso te han dicho, y hay una tablet ahí, con eso controlas todo. Entonces, eso es la tecnología. Y si quieres que te arreglen el cuarto, entonces tienes que pagar extra. Entonces la gente que está por poco tiempo en el cuarto prefiere que no. Y entonces todos esos elementos tienen que ver con un tema del cambio laboral. Entonces, ¿qué ha pasado con los empleados que estaban prestando sus servicios? ¿Dónde están? ¿Se han quedado sin empleo? En los estados que funcionan, muchos de ellos vuelven a encontrar empleo en otros sectores, porque hay sistemas de protección, sistemas de reconversión de las habilidades laborales, sistemas de colocación de los mismos trabajadores dentro del sector, pero en otro tipo de roles. Tecnificación permanente para preparar a los trabajadores de hoy para el empleo que va a aparecer dentro de 2 años. Todo eso supone aceptar que hay empleos que van a desaparecer y que esos trabajadores no pueden quedar sin trabajo, sin empleo. Y cuando la gente no se puede recolocar, ya sea por edad, por decisión personal también, que tiene la posibilidad de otro, entonces se le presta cierto tipo de apoyo también. El trabajador no queda desprotegido, ¿cierto? Ustedes ya conocen la tendencia en el mundo a trabajar menos de 8 horas diarias, y no se trabaja tampoco ya la semana completa, justamente porque tenemos que tener empleo para todos, lo cual quiere decir que no dejamos de percibir un ingreso que nos permite vivir, pero tenemos que generar empleo. El tema de la pirámide generacional, cada vez somos más personas como yo de la tercera edad y menos jóvenes. ¿Cómo mantener los sistemas pensionarios? ¿De dónde vamos a lograr mantener el esquema de solidaridad que nos anima siempre, cuando los jóvenes que aportan al sistema son cada vez menos? No en el caso de Perú por la informalidad, sino porque son menos. Y entonces tenemos una gran masa de trabajadores que alcanza límites de edad mayores. Todo esto genera cambios en este contexto. Ejercer el poder sindical supone comprender el contexto, y lo primero es saber si ese contexto, esa ola que se nos viene encima, la vamos a tratar de detener o vamos a tratar de evitar que nos genere daños, que afecte la posibilidad de ejercicio de derechos al empleo, que afecte la posibilidad de generar un retiro que sea digno. Esos son los temas que tenemos que discutir. Yo había hablado del caso de ustedes, tenemos que discutir profundamente el tipo de la naturaleza del negocio.
que hacia dónde va la Telefónica. Y eso nos debe llevar a un profundo análisis técnico y de mercado. Segundo, tenemos que ver este tema de la flexibilidad y el empleo, ¿cierto? Tercero, tenemos que tratar de entender qué ha cambiado la sociedad. Por ejemplo, yo hacía alusión al tema societal. Vivimos ahora producto de la tecnología, producto de este enfoque neoliberal, producto de este abandono del Estado de las personas. Tenemos una exacerbada tendencia al individualismo. La gente se toma un montón de selfies. Usted ve que se toma selfies, yo no lo suelo hacer, y no está mal, porque está evidenciando algo. Nos gusta verlo de manera individual. Pero ahora las redes, la tecnología, eso lo lleva al extremo. Y entonces la gente no solo tiene una tendencia hacia lo individual, no hacia el trabajo en conjunto, ¿cierto? Estamos en redes sociales, pero estamos menos comunicados que nunca, con lo que supone colectivos, muchas veces. Entonces, el individualismo tiene un doble matiz. Pensar que el individuo lo puede todo por sí solo, ¿no? Y este es un país en el cual la palabra emprendedurismo, como lo han dicho mis compañeros de construcción civil en el foro, esconde la realidad de quienes no encontraron empleo y tienen que sobrevivir. Gabriel García Márquez tiene un libro, una novela bonita, donde cuenta la historia de unos náufragos, ¿cierto? Que estuvieron perdidos en el mar, unos pescadores mucho tiempo, y los encuentran después de un largo tiempo. Y la prensa los declara héroes, porque han sobrevivido 40 días en el mar perdidos. Y uno de los sobrevivientes dice, no, nosotros no somos héroes, nosotros no somos emprendedores. Lo único que quisimos fue sobrevivir, porque queríamos vivir. Pero eso no quiere decir que seamos héroes, que seamos emprendedores. Somos personas que tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. Y eso es lo que pasa muchas veces con este tema del emprendedurismo. Lo societal, entonces, el individualismo, la tendencia a pensar que yo puedo resolver todo y no necesito la acción colectiva. Y lo tercero, el corto plazo. Los jóvenes, producto de esta cultura que nos toca vivir, ¿no es cierto? Entonces suelen mirar solo el corto plazo, lo inmediato. No suelen preocuparse por el futuro. Y eso entonces es también una realidad en la cual el sindicalismo tiene que trabajar. No nos podemos quejar de que los jóvenes ahora no tienen conciencia. Los jóvenes son lo que son, producto de todos estos factores de la economía, del rol del Estado, de la ideología, de la tecnología. El tema es cómo hacemos para afiliar a estos jóvenes dentro de esta situación. O sea, sin negar que eso son barreras para el cambio, para el ejercicio del poder, pero eso es lo que es. Todo esto hace que el ejercicio del poder sindical tenga que obligarnos también, toda esta lectura de contexto nos debe llevar a una primera tarea. Y esa primera tarea, compañeros, compañeras, depende solo de nosotros. Eso supone repensar la organización sindical. Por ejemplo, en el Perú, la organización sindical principalmente está hecha a partir de las empresas. O sea, tenemos sindicato de empresas, eso es lo que tenemos. Y en el mundo, para enfrentar todos estos cambios, los trabajadores han aprendido que lo que se necesita es la organización sindical sectorial o la organización sindical por grupo de empresa o la organización por empresa transnacional. Pero aquí todavía no estamos trabajando suficientemente en ese nivel, ¿cierto? Hay ahí la necesidad del cambio, entonces, para ejercer ese poder sindical. Y esa necesidad del cambio, frente a una lectura de contexto adecuada, por eso yo decía, lo más importante, el primer paso es la lectura de contexto. No para negarlo, no para decir que no nos gusta, no para decir que así no se puede, sino una lectura que nos permita plantear estrategias.
Y cualquiera que fueran esas estrategias va a requerir de un cambio organizativo, un cambio de cultura en los sindicatos. Tenemos que ser capaces de enfrentar todas esas grandes barreras que nos trae esta revolución industrial, la cuarta o la quinta, la inteligencia artificial, de una manera tal que entendamos que tenemos que jugar con un Estado débil, con jóvenes o una sociedad muy individualista, con un poder muy fuerte de las grandes empresas transnacionales, ¿cierto? Con el tema de un neoliberalismo que se agiganta, ¿no? Frente a todo esto, el primer cambio, entonces, decía yo, el tema del cambio organizativo. Y en el cambio organizativo, el tema, por ejemplo, de organizarnos o por empresa, o organizarnos por sector, o organizarnos a nivel nacional como un solo sindicato único. Por eso existe la figura del sindicato único nacional. Pero esas son decisiones que cuestan, porque de esto conversamos con muchos compañeros de otros sectores y uno dice, bueno, yo tengo local, el otro no tiene, yo tengo más historia, yo tengo 60 años de existencia, el otro tiene 3, mi sindicato tiene 3.000, el otro tiene 1.000, yo tengo una negociación colectiva que tiene 40 puntos, el otro tiene... O sea, al final, no soy infidente acá, alguien alguna vez dijo, apóyenos para lograr la unidad sindical de un sector. Y yo dije, ¿sabes, compañeros? Para eso no necesitan capacitación, no necesitan discusiones, asambleas que discutan la democracia. Lo que necesitamos es que los 5 líderes, las 5 cabezas, los secretarios generales digan, ya lo hacemos, hoy día y mañana damos cuenta a la base. O nosotros proponemos a la base ya. Porque el tema de discutirlo con la base y todo lo que conocemos, que está bien, porque la democracia sindical tiene que ejercerse de manera adecuada, termina siendo un pretexto muchas veces, ¿no? Y ese es un tema que tenemos que resolver, y para eso no tiene que ver con neoliberalismo, o el Estado que no protege, o las empresas que nos agreden, es un tema de nosotros. Lo segundo que tenemos que cambiar es la cultura. Miren, cuando me refiero a cultura es a la manera como venimos usando las 3 estrategias que tiene todo sindicato. Tenemos la estrategia de la movilización o de la lucha, ¿no? Que implica que yo, sobre la base de mis propios recursos, voy a cambiar la realidad porque tengo esa capacidad por mí mismo. Sea porque soy sindicato mayoritario, sea porque tengo una economía muy fuerte, sea porque tengo relaciones que me hacen muy fuerte, entonces puedo ejercer mis derechos. La cantidad de veces que hemos hecho huelga cuando la ley no lo permitía. O sea, la capacidad propia de la lucha, eso es un tema, una estrategia, una manera que tenemos de ejercer el poder sindical. La otra manera es el diálogo. Pero ojo, yo soy un promotor del diálogo. Pero yo siempre digo, yo no voy a dialogar si es que no soy fuerte. Nadie quiere dialogar con un débil. Porque si yo sé que puedo imponer frente al otro, cualquier ejercicio de diálogo ya nace mal. Porque o va a ser paternalismo, o simplemente me van a cerrar la puerta en la cara. Porque no soy fuerte. Y entonces allí tenemos una tarea. Tenemos que fortalecer el sindicalismo. Y el fortalecimiento no es solo el tema de la unidad sectorial, como he mencionado, es el tema también de las capacidades para ejercer el liderazgo sindical. Tenemos que conocer más de los cambios en el mundo. Tenemos que salir a mirar, leer, intercambiar experiencias, a aprender de lo que ya vienen haciendo otros sindicatos en el mundo y que les permite tener mayor cantidad de fuerza. La afiliación sindical mundial está decreciendo, desde los 50 decrece, pero eso ha hecho que los sindicatos desaparezcan o tengan menos poder. No, no es así. El sindicalismo existirá mientras el capitalismo existe, porque el sindicalismo es la expresión de la defensa de los trabajadores, de sus derechos, el ejercicio de su poder. ¿Cómo hacemos reconociendo que somos menos? Sabiendo que no somos lo que éramos antes. No podemos vivir del pasado. El número es importante. La afiliación tiene que crecer. Tenemos que hacer el esfuerzo.
Pero eso no significa que perdamos el poder porque somos menos. El tema está cómo hacemos, cómo encontramos esas nuevas formas de lucha. La huelga es muy importante. Ahora a nivel mundial los empresarios quieren echarse de abajo el derecho de huelga. Aquí permanentemente las leyes no permiten un libre ejercicio de la huelga realmente, por ejemplo, a través del tema de los puestos indispensables. Pero hay que pensar que hay otras formas de lucha que igual pueden presionar a las empresas. En un supermercado no se puede parar porque, bueno, los empleos son temporales, ya sabemos todo eso, ¿no es cierto? Pero entonces lo que hicieron fue hablar con todos sus familiares y un sábado en la noche todo el mundo fue a pagar con moneda de 10 centavos. Y además en paquete, no estaba organizada la moneda. Entonces, por ley, los establecimientos comerciales como el supermercado tienen que aceptar la moneda de uso corriente, no se pueden negar. Claro, porque la ley no prevé que va a haber 50 personas pagando 3.000 soles con monedas de centavos. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo unas colas enormes. Muchos clientes dejaron de comprar porque no querían perder su tiempo. Se hizo un alboroto y la policía no pudo intervenir. La empresa no pudo negar el derecho de esas personas con centavos a pagar. Y eso fue un golpe más fuerte a la empresa que una huelga de 10 días. Valoramos su imagen, no hubo dirigentes para despedir. Hay cosas que tenemos que innovar en el ejercicio de la lucha contra las empresas que no respeten los derechos laborales. Pero tenemos que dejar por eso los paradigmas del pasado. No renunciar a los principios, eso sí, pero las maneras de ejercer el poder tienen que cambiar. En segundo lugar, el diálogo. Dijimos que el diálogo, pues, efectivamente, es el ejercicio del poder. Porque ya repito, miren, cuando la empresa no dialoga conmigo ya, yo debo reconocer que ahí ya estoy en una situación de debilidad. Algo ha pasado. Algo he perdido de poder. Porque el otro ya sabe que no pasa lo que debería pasar. Y entonces ahí nos debe preocupar siempre, yo siempre digo, dime la capacidad de diálogo que tiene y te diré el poder que tienes. Finalmente está de la mano. Poder sindical nace de la capacidad de la propia organización, pero se ejerce también en el diálogo. Y el diálogo solo lo pueden ejercer de manera adecuada las organizaciones que son fuertes. Fuertes porque tienen número, fuertes porque tienen economía, fuertes porque tienen relaciones, fuertes porque sus dirigentes tienen capacidades para poder percibir los riesgos y las oportunidades de lucha. Y en tercer lugar, la estrategia que queda o debería quedar siempre al final. Porque cuando yo recurro a ella, frecuentemente, muy frecuentemente, significa también una expresión de debilidad. Y es el tema legal. Miren, cuando el sindicato es fuerte y puede hacerlo también el ejercicio del diálogo, las leyes se cambian. La negociación colectiva es eso. Recuerden que la negociación colectiva nosotros acordamos derechos laborales con la empresa, derechos sociales también y derechos de poder también por si acaso, ¿cierto? Y eso no tiene que estar en la ley. Es más, se vuelve un precedente obligatorio. Una cláusula de negociación colectiva se vuelve obligación de ley para que se cumpla. Miren el poder que tenemos. Lo legal no es lo primero. Lo legal es el final. Lo legal es lo que podemos mejorar. Lo legal también es la protección, obviamente, ¿no? Pero finalmente la suerte del buen ejercicio del poder sindical tiene que ver con la capacidad propia de lucha y con la capacidad de diálogo. Y en eso tenemos siempre el buen ejemplo de la Federación de Construcción Civil, a la cual deberíamos prestar mucha atención, porque ellos ya están en un nivel de ejercicio del diálogo, porque mantienen el ejercicio también de su propia capacidad de movilización, como lo viene demostrando. Es un proceso, compañeros. Yo sé que las tareas a veces son abrumadoras, pero creo que estos temas merecen la atención. Creo que estos temas deberían merecer más de la mitad del tiempo de los dirigentes sindicales y de los asambleístas, porque finalmente son los temas que van a decidir si el ejercicio del poder sindical va a llevarnos a mejorar
las condiciones de vida de los trabajadores y sus familiares, o finalmente al no ejercerse adecuadamente a lo que nos va a llevar, producto del sistema capitalista que vivimos y de la lucha de clases, que es lo que ha existido desde la primera revolución industrial, nos va a llevar obviamente a no tener los resultados que queramos. Yo culmino con esto llamándolos, motivándolos a que sea motivo de reflexión, de análisis, esto que aquí hemos compartido muy brevemente, para que logremos que este esfuerzo que hace la escuela no es un esfuerzo solo por un conocimiento que es interesante, sino debe ser un conocimiento para el mejor ejercicio del poder sindical. Muchas gracias por su tiempo, espero que pasen un buen fin de semana y agradezco a la escuela la oportunidad que he tenido de dirigirme a ustedes. Bien, señores participantes, tenemos por unos breves minutos la oportunidad para que ustedes puedan formular sus preguntas. Si hubiera alguna pregunta aquí en el auditorio o entre las personas que están ingresando a forma virtual, el docente estará apto a poder responderlas. Invitamos a formular sus preguntas. Un momento. Claro que sí. Levanten la mano o abran el su micro. Y por ahí hay una pregunta aquí del auditorio. A ver, por favor. En casos como este sindicato, que es un sindicato que obligatoriamente migra de una actividad económica a una variedad de actividades dentro de un nuevo contexto, donde la población etaria sindicalizada, en su gran mayoría, en un rango ya muy cercano al retiro, de esa manera. ¿Cuáles son los retos organizacionales y políticos del sindicato que deben abordarse para que el sindicato no quede a la sana, sino más bien se perfile como una institución de nuevo tipo? Eso es lo que plantean ustedes. Yo creo que hay una tarea del sindicato unitario para responder al cambio del giro de negocio. Creo en principio que, como ya lo venimos haciendo, entiendo, tenemos que esforzarnos más por el tema de la unidad sectorial. O sea, creo que es importante dar pasos ya concretos hacia eso. Yo sé que es difícil. Respeto a todos los sindicatos que hay en este sector ahora, pero creo que el SUT tiene una gran responsabilidad como sindicato por su propia trayectoria. Y aquí creo que hay que avanzar de manera, quizás no con todos a esta altura, sino con aquellos que estén dispuestos a avanzar. El primer gran cambio, creo yo, la necesidad de transformarnos en un sindicato de naturaleza sectorial. Porque yo hacía referencia a la base de datos, pero la base de datos no solamente la tiene Telefónica, la tienen todas aquellas empresas como Claro, Entel, porque finalmente son las empresas, u otras que puedan venir. Segundo lugar, yo creo que el sindicato tiene que ofrecer servicios diferentes a lo que ya viene ofreciendo también para esos jóvenes. Para que, yo decía, los jóvenes son individualistas, los jóvenes son de mirada de corto plazo. Entonces, ¿qué le puede ofrecer el sindicato a los jóvenes para que se afilien? Que no sea aquello de lo cual hemos podido gozar las personas de mayor edad dentro del sindicato, porque ha cambiado el mercado laboral, ¿no? Que es el tema de buscar una estabilidad. Muchos jóvenes, si ustedes conocen mejor los jóvenes que trabajan con ustedes, están pensando en trabajar, trabajan aquí, cuando uno le dice tienes que afiliarte para tener estabilidad, te van a decir, miren, yo en realidad solo quiero trabajar aquí 10 meses porque me voy a otra compañía porque yo tengo capacidad técnica para hacerlo. Bueno, pues esa es la realidad. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a esta gente? De repente, capacitación tecnológica para que su movilidad sea más grande, pero dense cuenta que esto tiene sentido solo si manejamos lo sectorial. Si seguimos manejando una estructura solo de empresa, esto vamos a perderlo, porque a la hora que ese joven migre a otra empresa, entonces ya sale como ya no es trabajador de la Telefónica, ya no es miembro del sindicato. Tenemos que cambiar entonces, seguramente, para empezar, y supongo que eso nadie nos lo prohíbe, tenemos que cambiar nuestro estatuto y decir que es afiliado del sindicato no solamente el trabajador de la
empresas telefónicas, sino eso nos va a llevar a un cambio sustantivo, pero eso hay que discutirlo, no es tan fácil tampoco. Pero es cuestión de empezar. Cambios organizativos, trabajar por lo sectorial, cambios organizativos, cambiar la naturaleza del propio sindicato, quizás, ¿no es cierto? Eso hay que verlo. Y tratar de que el sindicato sea atractivo para los jóvenes, ofreciéndole no la defensa de los derechos, de lo cual a veces ellos no están demasiado interesados, sino el tema de lo práctico, de lo útil que les permita mejorar su condición de empleabilidad. No el tema de mantener el trabajo dentro de la compañía, sino la empleabilidad. ¿Cómo hace él para poder pasar de una empresa a otra, merced a esas capacidades técnicas, a esas capacidades sociales, desde el punto de vista que es un trabajador, como yo decía, del conocimiento? El trabajador de conocimiento, que es un término acuñado por un consultor empresarial que se llamó, ya falleció, Peter Drucker, él hace referencia a que el trabajador que desarrolla sus capacidades técnicas, sus capacidades emocionales, finalmente es un trabajador que se puede defender mejor desde el punto de vista individual y también desde el punto de vista colectivo. Él fue un gran consultor empresarial muy respetado en el mundo de las empresas, pero que permanentemente estaba señalando a las empresas que tengan la inteligencia de ver que el trabajador del conocimiento, el trabajador que está tecnificado, el trabajador que se forma continuamente, es finalmente el que va a tener el poder para decidir si trabaja aquí o trabaja allá, porque tiene empleabilidad. Y es ahí donde el sindicato también tiene que intervenir. El sindicato tiene que intervenir. En el agro, ahora, el agroexportación, los trabajadores han aprendido a hacer labores mirando. No tienen una certificación técnica. Fentagro, que es la Federación de Trabajadores del Agro, afiliada a la CGTP también, tiene muy pocos recursos, es una federación muy débil, porque hay muy pocos sindicatos por el tema de que son contratos temporales y intermitentes, lo que significa que solo trabajo cuando la empresa quiere, ¿ya? Entonces ellos ahora están haciendo un esfuerzo también para la certificación de competencias, ¿no? Los trabajadores van a recibir un certificado porque son los mejores podadores, van a recibir un certificado porque son los mejores regantes. El riego del agro de exportación es importante, porque no solo agua, viene ahí todos los nutrientes químicos, etc. Entonces, esta certificación hace que el trabajador pueda asegurar, porque es trabajo temporal, al ir a una empresa u otra que tiene ciertas capacidades, que obviamente le va a dar preferencia sobre otro trabajador. En general, yo diría, en el sindicato unitario tenemos que agilizar los pasos. Yo sé que cuesta con otros sindicatos, pero el tema de los sectoriales es fundamental. Y lo segundo es ver qué podemos ofrecer a los jóvenes para que conviertan el sindicato en atractivo, pero al mismo tiempo eso supone un cambio del propio sindicato para poder conservar a esos jóvenes sin importar si pasan a una empresa o a otra. Esto es todo un tema que habría que discutir con mayor profundidad, pero ahí está aceptada la base. Yo, Machaguay, ¿a qué factores puede usted atribuir de que en los últimos años o décadas la fuerza sindical ha disminuido de forma considerable? Le repregunto un ratito para contestar bien. ¿La fuerza sindical a qué se refiere? La lucha de masas, ¿no? Okay. Las movilizaciones en las calles, las paralizaciones del sistema comercial, industrial, realmente muchas veces el cambio de autoridades por esa movilización. Ahora no se hace, ahora considerablemente. Sí, mucha diferencia si no hay la fuerza de antes. Justo estábamos hablando de los cambios que han habido. Todos estos cambios, obviamente, plantean que los escenarios y las estrategias de lucha tienen que cambiar. Tienen que no neguemos la realidad. Sí, la gente está menos acostumbrada a actuar de conjunto, ¿cierto? Antes teníamos partidos políticos con ideología, teníamos estructuras, teníamos educación que buscaba la socialización. Recordemos, y a veces nos hemos olvidado, que la escuela pública que se crea durante la Revolución Francesa
tenía un fin fundamental, que no era el desarrollo del conocimiento en sentido de la matemática o del lenguaje. También eso, pero eso no era lo principal de la escuela pública. Lo que buscaba la escuela pública era socializar a los miembros de una nación. Que el hijo del artesano se sentara junto al hijo del obrero, junto al hijo del militar, junto al hijo del médico, porque era la manera de ir generando una unidad social. Nosotros hemos perdido todo eso. Y ahí no hay una escuela pública. En escuela pública, ¿quién va? Solo va el que no puede ir a una escuela privada. Y la escuela privada está en todas partes. O sea, la escuela privada mala, de poca calidad. Pero la gente en la punta del cerro prefiere mandar a su hijo a la escuela privada, si puede, ¿cierto? Porque sabe que a pesar de todo ahí, quizás tenga un poco más de oportunidad. Y los que no pueden, los mandan a la escuela pública. Entonces, ¿qué pasa? Vamos generando élites, separaciones, islas. Entonces, todo lo que vivimos de la falta de capacidad de movilización, de la gente que suele no expresarse solidariamente muchas veces, del sálvese quien pueda, todo eso ha sido parte de este proceso de pérdida. No hay un solo factor que explique esto. Hay varios factores que han condicionado a que vivamos una sociedad en la cual, repito yo, la gente piensa que puede resolver su problema solo. O sea, que no necesita el apoyo del Estado. Tenemos el famoso discurso del emprendedurismo, ¿no? O sea, aquí todos son emprendedores. O sea, nadie habla de que necesitamos empleo decente. Todo el mundo habla de que hay que vender algo y que las historias y no lo sé. Todo eso va reforzando una cultura. Entonces, no es algo que nos guste, pero es el contexto en el cual tenemos que hacer poder sindical. ¿Cómo hacemos para que ese poder sindical se respete, logre movilizar? Son las tareas que tenemos que resolver a partir de estas reflexiones. Bien, señores participantes, el día de hoy hemos tenido la ponencia del ingeniero Manuel Machaguay Romero, él es consultor internacional y ha expuesto sobre el tema poder sindical. Vamos a hacer un break de unos 5 minutos y a continuación vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, el señor César Soberón, quien va a hablar sobre diseño gráfico en Canva y uso de flyers, afiches e infografía. Muchas gracias, ingeniero Samuel Machaguay. No, gracias a ustedes, muy bien. Gracias.